presentamos la Palabra de Dios, nuestra única salvaguardia. En ella están las respuestas a nuestras preguntas. Viviendo en la Palabra. Bienvenidos. Mis hermanos queridos, bendiciones para todos ustedes. Queremos ahora compartirles un texto. Vamos a hablar solo de un texto de la Palabra de Dios. Y ese texto está aquí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 1. Esta es una pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son las doctrinas de demonios de que habla Pablo aquí? El texto dice así: el Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí hay claridad. No hay ni una pizca de duda o de lugar a duda en lo que el Espíritu Santo aquí está diciendo. Lo dice claramente, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice? Que en los últimos tiempos, o sea, en el momento en que Pablo escribe, él está hablando del futuro. Y él dice aquí, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe. Mi hermano querido, quien está en el error no apostata. La apostasía viene de los que abrazan la fe. Aquellos que cumplen con el parámetro que está en Isaías 8:20, la ley y el testimonio. El que no dice conforme a esto es porque no le ha amanecido. O sea, el que pone en práctica la palabra de Dios, incluyendo los 10 mandamientos de la ley de Dios. Esos son los que apostatan, y a esos es que se refiere Pablo aquí. Aquí no hay apostasía de aquel que enseña el error o que está en lugares y se congrega en lugares donde se enseñan errores. Ese no apostata, ya está apostatado, y me perdonan la franqueza, pero ya está en apostasía. Es claro que el apóstol aquí entonces se refiere a que apostatan de la fe. ¿De cuál fe? De la fe de la palabra de Dios. No de una palabra de Dios acomodada, de una palabra de Dios enseñada de una manera maliciosa, no enseñanzas erróneas. Dice ahí que son espíritus engañadores. Y voy a entrar aquí ya en una fase un poco más dura. Siempre hemos pensado en endemoniados con manifestaciones, digamos, externas o haciendo cosas externas visibles. Por ejemplo, aquellos que echan babasa, que hacen gestos, o mujeres que hablan como hombres, que tienen fuerza y que no los pueden tener porque rompen cadenas como los que habían en el tiempo de Jesús. Entonces pensamos en ese tipo de endemoniados. Pero Pablo aquí nos está hablando de unos endemoniados que no hacen eso. ¿Saben qué hacen esos endemoniados? O esos que han permitido que Satanás tome su vida, controle su mente. Estos lo que hacen es torcer, enseñar la palabra de Dios de una manera tergiversada. Enseñar cosas de su propia mente, de su propio invento, contrarias a lo que dice el texto bíblico. ¿Nota usted que ese es un endemoniado y que a ese endemoniado no se le huye? A un endemoniado de aquellos que hace todas esas cosas que ya les he dicho, les huimos. De hecho, y lo debo confesar, cuando nos invitan como ancianos de iglesia, cuando invitan al pastor a ir a orar por un endemoniado, piensa en que va a ser una tarea difícil. Pero cuando nos presentan a alguien que sonriendo, con esas palabras dulces, palabras tan amorosas, nos dice que la palabra de Dios es así, que no hay que hacer esto, que no hay que hacer aquello otro, que lo que debemos hacer esto, porque él lo creía así, a ese no le oímos. De hecho, hoy en las redes sociales, la mayoría de los que enseña
la mayoría de los que enseñan todas estas cosas tienen seguidores y la mayoría de sus seguidores los adulan, los enaltecen, los tratan como sus nuevos instructores. Gracias por enseñarme la palabra de Dios, qué bendición haber encontrado este canal. ¿Por qué? Porque así es la seducción, porque así es el engaño. El engaño es sutil, mis queridos hermanos, y hemos sido llamados por el Señor a que estemos alerta, que no nos dejemos engañar. El engaño viene así, viene con suavidad, viene de una manera en un regalo, en papel regalo, con un moñito bonito. Así viene la maldad, así viene el engaño. Así vienen las falsas doctrinas, presentadas en términos humanos por seres humanos que han permitido que el enemigo, como ya les he dicho, tome su vida. Es lo que dice el apóstol Pablo aquí claramente. Entonces, resumiendo, Pablo dice aquí que el Espíritu nos está hablando con claridad, que en el tiempo final algunos se apartarían de la fe. Y la fe es la fe de la Biblia, no cualquier fe. Quien está en el error no apostata de la fe, ya está apostatado. También dice el apóstol aquí que estos que se han apartado de la fe han escuchado a espíritus engañadores. Y estos espíritus engañadores los han llevado a enseñar doctrinas de demonios. Parece duro, parece como que estuviéramos quizás condenando a alguien, pero no. Estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. Esto no me lo he inventado yo. Es palabra de Dios, por lo tanto debemos sacar de allí las lecciones, por duras que parezcan, pero que son la realidad. Que Dios nos ayude a identificar el error. Pidamos al Señor discernimiento. Aquí en Colombia es muy común la palabra tragar entero. Tragar entero es hacer todo lo contrario a lo que hacían los bereanos. Hechos 17. Que cuando Pablo les predicaba se iban a investigar en las Escrituras si lo que Pablo les había dicho era así o no. Y eran sinceros. Pero hoy en día se traga entero. No se escudriña la Biblia. Hay pereza para abrir la palabra de Dios e investigar en ella. Entonces nos conformamos con lo que nos dicen y no investigamos. Sé un investigador bien acucioso. No te quedes con lo que otro te dice. No te quedes aquí con lo que te decimos. Investígalo por ti mismo y comprueba si es así o no. Que Dios te bendiga, es mi deseo.